Muy buenos días, un cordial saludo para todos nuestros seguidores desde la oficina de UNICEF para América Latina y el Caribe ubicada en la ciudad de Panamá. Hoy vamos a hablar sobre primera infancia. Para esto vamos a presentar dos informes que UNICEF está lanzando, el informe global sobre la primera infancia importa y un informe regional donde se habla de las brechas para actuar y los determinantes y resultados que se esperan para los niños en la región. Yo soy Marisol Quintero, encargada de comunicaciones de UNICEF, y hoy me acompañan aquí la señora María Cristina Perceval, ella es la directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, y me acompaña María Elena Úbeda, quien es la especialista regional también para temas de primera infancia. Para dar un inicio, Marita, pues bienvenidas a las dos, muchísimas gracias por acompañarnos en el diálogo de hoy. Y quisiéramos comenzar, Marita, que tú nos cuentes por qué un informe global y un informe regional sobre primera infancia es importante. ¿Dónde radica esa importancia? Bueno, primero buenos días, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por compartir con UNICEF nuestros sueños, nuestros desafíos, nuestra responsabilidad de hacer realidad para todos los niños y las niñas desde el primer momento una vida feliz, plena, cuidada por nosotros, por nosotras. Así que gracias Marisol, hola María Elena, buen día. Junto con este agradecimiento a ustedes, nuestra solidaridad desde UNICEF, y que sepan que estamos allí, trabajando junto a las familias, las comunidades, por los niños y las niñas en el Caribe, tan devastado por estos huracanes que han generado sufrimiento social y devastación en su infraestructura, como también un abrazo solidario a México, que está reconstruyéndose una vez más desde su coraje, desde su tesón, desde su solidaridad. También UNICEF está allí, por todos los niños, por todas las niñas. ¿Por qué importa primera infancia? Porque sin duda tener un informe global significa poder contar con cómo estamos, qué debemos hacer, qué nos falta. Y un informe sobre primera infancia y decir que la primera infancia importa, ustedes lo saben desde el primer momento. Querer a abandonar hace la diferencia, cuidar a maltratar hace la diferencia, nutrir adecuadamente o sufrir hambre hace la diferencia, tener sistemas de salud, de educación asequibles y de calidad hace la diferencia desde el primer momento, porque según como tratamos, cuidamos, queremos, protegemos a los niños y las niñas desde el primer momento, no solo será su presente, sino también su vida entera, nuestro futuro. Marita, justamente esa importancia de la etapa de los niños, ¿cierto? Está yendo de qué edad a qué edad. O sea, cuando nosotros hablamos de esa primera infancia, nos estamos refiriendo a qué, de manera particular. Nosotros estamos trabajando técnicamente en no dividir a los niños y las niñas en ciclos, sino que estamos hablando de esos primeros años de vida. Los primeros 8 años. Los primeros 8 años, pero también en poner un énfasis muy fundamental en esos primeros 3 años de vida, porque es cierto que cuando los niños y las niñas ya van a la escuela, parece que estuviera la atención más puesta en ellos. Debemos recordar que no todos los niños y las niñas acceden al derecho a la educación. Sin embargo, nuestra región de América Latina puede sentirse orgullosa de que somos una de las regiones del mundo con altísimas tasas de matriculación en la educación primaria e importantes tasas de acceso a educación secundaria. No obstante, ¿qué pasa, María Elena, desde que tenemos a ese niño o niña tan pequeñito, tan que recién llega, y en estos primeros años de vida, cuando la mamá tiene que trabajar, cuando los roles sociales dicen que el papá poco tiene que cambiar pañales, cuando no hay servicios en la comunidad, hablamos de guarderías, de centros de desarrollo infantil, que puedan contribuir a ese desarrollo temprano, a aprendizajes oportunos, a que el niño la niña no solamente tenga un entorno afectuoso en su espacio familiar, sino también un ámbito de protección en el espacio comunitario. Y creo que en estos primeros años
es donde UNICEF insiste, y hoy estamos presentando este informe para decirles, la primera infancia importa, desde el primer momento, y los gobiernos tienen que invertir en ello, porque, miren, poquito están invirtiendo en primera infancia. El 2% promedio de su presupuesto educativo se invierte en servicios educativos para primera infancia. ¿Qué estamos diciendo con ustedes desde UNICEF? Que es necesario al menos que el 10% del presupuesto educativo se invierta en primera infancia. Muchas gracias, Marita. Pero, María Elena, justamente, ¿por qué tiene que ser una prioridad ese desarrollo de los niños y las niñas? ¿En qué radica esa prioridad? Bueno, porque, como explicaba Marita, los primeros años de la vida de un niño son importantes porque es una etapa en la que se da un crecimiento acelerado, sostenido, donde se establecen todas las bases para la salud futura de las personas, para tener una buena nutrición, para poder continuar aprendiendo a lo largo de la vida, para ser una persona socialmente aceptada, una persona que se integra socialmente a su comunidad, que puede contribuir. Tener una relación afectiva con sus padres y con sus familias, tener la posibilidad de ir a un preescolar, de jugar con otros niños, le da a los niños la oportunidad de crecer y de desarrollarse en un ámbito protegido que les permite alcanzar su máximo potencial de desarrollo. En cambio, cuando los niños, como explicaba Marita, están en situación de pobreza, viven en una familia que no tiene acceso a estos servicios públicos y no tiene la oportunidad de ir a la escuela, ve reducidas las posibilidades de desarrollarse de la manera en que debe hacerlo. Por eso es tan importante garantizar, como ya decíamos, una nutrición, un servicio de salud adecuado, protección, afecto, cariño, oportunidades de aprendizaje y oportunidades para participar, para jugar, para interactuar con otros niños y también con otras niñas. ¿En América Latina todavía se sigue dando la disciplina violenta contra los niños? Sí. ¿Mucho? Sí. Decimos que en América Latina al menos 3 de 4 niños está expuesto a sufrir disciplina violenta en el hogar. Y cuando hablamos de disciplina violenta es un tema que nos preocupa porque tanto la disciplina violenta como el estrés afecta el desarrollo del niño, le afecta emocionalmente, pero también afecta su metabolismo, afecta el desarrollo de su cuerpo entero, de su cerebro, su capacidad de absorber los nutrientes, su capacidad de establecer nuevas conexiones neuronales. Cuando un niño, igual que un adulto, está sometido a estrés, se liberan hormonas que producen cambios en el cuerpo. El niño tiene el corazón se acelera, el niño se siente asustado y todos esos factores que están ocurriendo dentro del cuerpo impiden que el desarrollo del niño se dé de una manera adecuada. Por eso es importante proveer a través de los programas que mencionaba Marita oportunidades a los padres y a las familias para poder ejercer prácticas de crianza positiva, porque nosotros también vemos en el estudio que la mayor parte de los padres no están de acuerdo con implementar un castigo corporal a los niños. Los papás quieren lo mejor para sus hijos, pero no siempre tienen la información que necesitan para lograrlo. Por eso es tan importante que combinemos junto con los programas de salud, con los programas de nutrición, con los programas de educación, programas específicos para darles a los papás las herramientas que necesitan para mejorar sus prácticas de crianza. Pero entonces estamos hablando, Marita, de una etapa crucial. O sea, de pronto no le estamos dando la importancia que requiere esa primera infancia donde de ahí parte el niño que va a ser un hombre de una sociedad que la va a sacar adelante. Bueno, permítanme, y gracias Marisol, claro que es esto lo que estamos intentando desde UNICEF, es sumarlos a decir, creer y trabajar para que la primera infancia importe. ¿Y por qué UNICEF construye datos? ¿Por qué trabajamos en generar conocimiento? Porque no solo en este tema, pero también en este tema, hay muchas situaciones silenciadas. ¿Qué pasa? No sé. ¿Cuántos son? No sabemos. ¿Quiénes son? No tengo idea. ¿Dónde viven? ¿Qué sé yo? Entonces creo que este papel de UNICEF, que trabajamos para contribuir, construyendo datos que generen evidencia. Si nosotros, si ustedes, si nosotras sabemos lo que pasa, comprendemos mejor la realidad
Y la comprendemos no solo para decir, uy, qué barbaridad, sino para actuar. Y si nos decidimos a actuar es porque estamos dispuestas a cambiar. Y entonces, permítanme, Marisol, compartir, y respondiendo a tu pregunta, algunas situaciones como la que recién hacía referencia María Elena sobre violencia. Violencia no es solo el golpe físico, no es solo el castigo corporal extremo, que también lo es sin duda, pero no es solo eso. Violencia es el maltrato, pero también es el destrato. Esta cosa que a veces cuando los niños y las niñas, miren, cuando yo me acuerdo algunas veces con todos los años que tengo, que decían, cállese, usted no sabe. Usted es muy chiquito para eso. Todas estas cuestiones de dejar a los niños y a las niñas sin espacio a ser escuchados, sin derecho a ser oídos, sin ser tenidos en cuenta, sin duda también es un destrato. Por supuesto que en nuestra región, la más violenta del mundo para los niños de las regiones en las cuales no tenemos conflictos armados tradicionales. Y esto es lo que María Elena daba cuenta. 2 de cada 3 niños y niñas menores de 5 años experimentan regularmente disciplina violenta en el hogar. Esa agresión emocional de la que les hablaba recién con ejemplos concretos que todos hemos vivido, pero que todos queremos cambiar. En este punto, yo les digo, ¿sabe lo que significa para el desarrollo integral de un niño o una niña estar expuesto o expuesta a disciplinas violentas? Significa ir en contra de su derecho y posibilidades de desarrollo 1.6 veces. No tenemos derecho a permitir que esto ocurra, como tampoco creer que se trata de menos ventajas, oportunidades y derechos de los niños y niñas que nacen en hogares en condiciones de pobreza porque los pobres tienen la culpa. No, la pobreza se perpetúa porque no hay sociedades aún inclusivas que generen igualdad de condiciones para ejercer igualdad de oportunidades. Y si yo les digo que en los hogares pobres, no porque la pobreza sea la culpable, sino porque necesitamos mejores políticas para erradicar la pobreza, también la pobreza infantil. El gran ideal de la Agenda 2030, que es aquel compromiso que todos los países del mundo hicieron en Naciones Unidas para que al 2030 erradiquemos la pobreza, y esto significa erradicar la pobreza infantil. Sin duda, piensen, pobreza relacionada a malnutrición, pero no por maldad, sino porque tenemos que generar las políticas que garanticen una nutrición adecuada para todos los niños y niñas. La educación, el acceso a libros, a la lectura, genera también mejores oportunidades de desarrollo integral de los niños y niñas desde el primer momento de su vida. Pero también, no solo en los hogares que sufren mayores privaciones económicas, sino también en aquellos hogares que no tienen privaciones económicas, pero tienen privaciones afectivas. Y privación afectiva, queridos varones de América Latina y el Caribe, significa que los niños, las niñas, desde el primer momento, tienen derecho al abrazo de mamá y de papá, a los cuidados de mamá y de papá, y también que los señores empresarios del sector privado de América Latina, que sus trabajadores y trabajadoras tienen derecho a poder cuidar sus hijos, porque serán más productivas las sociedades y más competitivas las economías. Entonces, es el sector privado destinando espacios y licencias, por ejemplo, para la lactancia materna. No hay mejor nutrición en los primeros meses y año y medio de vida que la lactancia materna, pero también las licencias parentales. Y el Estado, los estados, responsables de garantizar la plena inclusión de los niños y niñas en la primera infancia en servicios de calidad de salud, educación y cuidado. Y la sociedad
la sociedad que ayude a cuidar y no a destruir, que todos pongamos nuestro esfuerzo y compromiso para una infancia feliz. Marita, sabemos que para garantizar los derechos de los niños debemos tener un enfoque de equidad. Así es. ¿Qué significa un enfoque de equidad en estas circunstancias cuando hablamos de primera infancia? Un enfoque de equidad es el que complementa el garantizar que todos los niños y niñas tengan iguales derechos. Es decir, que un principio básico es la igualdad. Igual derecho a la educación, a la salud, a jugar, como decía María Elena. Ahora, para tener iguales derechos hay que mirar que no todos somos iguales, ni vivimos en las mismas condiciones. Para que haya una igualdad en el ejercicio de derechos por parte de los niños y niñas como sujetos de derechos, tenemos que crear equidad. ¿Y qué es equidad? Equidad es aquel camino que me lleva hacia la igualdad. ¿Cómo es ese camino? Un camino que debe generar igualdad de oportunidades y trato. ¿A quiénes? A los más desventajados, a los que viven en mayores dificultades, a los que sufren situaciones de exclusión, discriminación, indiferencia, pobreza, olvido. Entonces, estas acciones de equidad, estos planes de equidad, son aquellos que generan oportunidades a una niña que vive en una zona rural y que por el solo hecho de haber nacido en una zona rural tiene 2 veces más de posibilidades en su primera infancia de ser crónicamente malnutrida. Generar condiciones de equidad quiere decir mirar a los niños y las niñas indígenas, afrodescendientes, a los niños y niñas que viven en hogares en condiciones de pobreza, para que los niños más pobres no tengan 3 veces más de posibilidades de no acceder a cuidados adecuados. ¿Por qué? Y porque no hay servicios de cuidado en la comunidad, en los gobiernos locales, no hay políticas educativas, en el preescolar. Entonces, equidad es esto, igualar a los desigualados, darle un empujoncito al que quedó atrás, contribuir a que nadie sea discriminado. ¿Cómo? Favoreciendo enormes autopistas de inclusión a través de la educación, la salud, la no discriminación. Y miren, esta palabra que seguro quienes siguen a UNICEF saben lo que quiere decir. El mismo tiempo que invertimos en educar en la violencia, se puede educar invirtiendo el mismo tiempo en el amor. Y esto no son románticas palabras. Una persona como Gandhi decía, mire, no nacimos violentos, aprendimos, porque nos enseñaron a ser violentos. Una persona como Mandela decía, mire, aunque hayan miles de escuelas, se necesitan no solo escuelas, se necesita todo un pueblo para educar a un niño. Entonces, les nombro personas queridas por nuestra región, pero también tenemos voces de nuestra región que muestran esto no solamente porque somos buena gente, sino porque es un modo cierto y sustentable de lograr no solo el desarrollo de un país, sino el desarrollo integral, pleno de un niño. Muchísimas gracias, Marita. María Elena, para continuar, ¿me puedes decir cuáles son esos factores de riesgo que afectan negativamente el desarrollo de los niños y las niñas? ¿Cuáles son esos? Bueno, Marisol, a mí me gustaría comenzar diciendo que los niños en América Latina están bastante expuestos a los factores de riesgo. Y decirte que al menos 9 de cada niño están expuestos al menos a un factor de riesgo. 9 de cada 10 niños. Sí, y los factores son los que hemos venido mencionando, que mencionaba antes Marita. Sufrir agresión emocional, sufrir castigo corporal, no tener un cuidado adecuado, no tener la oportunidad de ir a la escuela, no tener libros en el hogar, no tener una nutrición adecuada. Todos esos son factores de riesgo. Y el problema que estamos viendo es que los factores de riesgo se acumulan.
Entonces, los niños y las niñas que están en una situación de mayor desventaja social son los niños que están sufriendo acumulación de factores de riesgo. Y eso va aumentando en mayor medida sus posibilidades de no tener un desarrollo adecuado. En general, los niños que no tienen ningún factor de riesgo tienen más de un 90% de probabilidades de tener su desarrollo adecuado. En cambio, cuando los niños tienen 5 factores de riesgo más, esa probabilidad se disminuye hasta en un 32%. Entonces, eso es un imperativo, es una alerta que todos tenemos que tomar en cuenta a la hora de planificar nuestras políticas, los programas sociales y definir las prioridades para actuar. Porque, como decía Marita antes, si queremos realmente mejorar las condiciones de todos los niños y asegurar los derechos de todos los niños y las niñas, tenemos que llegar a los que están más excluidos, a los que están en situación de mayor desventaja y que están más expuestos a estos factores de riesgo. Muchas gracias. Justamente eso me lleva a la siguiente pregunta y es, ¿cuáles son esas acciones urgentes, Marilena y Marita, que UNICEF recomienda a los estados para promover el desarrollo de la primera infancia? Bueno, una de ellas, por ejemplo, es empezar a velar porque las políticas para los niños de la primera infancia sean favorables, que son favorables a la familia, sean una prioridad nacional y que también se involucre el Estado. Antes Marita mencionaba algo que es muy importante y es que las políticas y los programas deben de mirar a la familia como un elemento esencial para el desarrollo de los niños. Los niños en las edades tempranas pasan mucho tiempo con la familia, pero las familias no siempre tienen las condiciones que necesitan o que requieren o que quisieran tener para proveer los mejores cuidados a sus hijos. Entonces, es importante que tanto el Estado como la sociedad civil y la empresa privada trabajen de manera conjunta para asegurar lo que mencionaba antes Marita, licencias de maternidad, licencias de paternidad que permiten a los padres y a las madres que tienen un niño pequeño poder dedicarle el tiempo que se necesita durante esos momentos de vida. Que tenga una licencia para amamantar a su bebé. Ya lo mencionaba Marita antes, la nutrición es fundamental para el desarrollo adecuado de un bebé. Y si no hay una licencia que permita a las mamás quedarse con su niño para iniciar la lactancia materna, es difícil que los niños reciban una buena nutrición. Pero también se pueden hacer cosas innovadoras como abrir centros de cuidado infantil en las empresas o en las comunidades cercanas a las empresas, para que los padres y las mamás que tienen que trabajar también puedan dejar a sus niños al cuidado de un servicio que es de calidad y que proporciona las condiciones necesarias para que ellos se desarrollen y los papás y las mamás puedan estar en el trabajo. Pero también desarrollar programas que enseñan a la familia la importancia que tiene este periodo de la vida y cuáles son las cosas que ellos pueden hacer para marcar una diferencia en la vida de sus niños y de sus niñas. Entonces, todas estas son prioridades que tenemos que tomar en cuenta y que son fundamentales para poder avanzar la agenda de primera infancia en nuestra región. Muchas gracias, Marilena. Marita. Muy breve, lo hemos venido diciendo que estamos dispuestos a contribuir desde UNICEF para que realmente sean efectivas las políticas públicas para primera infancia. Insistimos en esto, el sistema de salud, los cuidados ya desde el momento del embarazo, garantizar ese momento de los cuidados prenatales, la atención del parto, una atención humanizada y segura, el posparto, que sea cuidado no solamente el bebé, la mamá, el entorno familiar, ya desde ese momento, digo, de los cuidados prenatales hasta todas las instancias de la infancia y la primera infancia en este caso que nos ocupa. Pero la mayor inversión presupuestaria en servicios de calidad. No basta poner más plata, esto lo sabemos también las mujeres que llevamos una economía del día a día. No basta gastar más, sino invertir bien. Pero en esto vuelvo a pensar juntos. Hoy se lanza nuestro informe global sobre primera infancia. Y cada vez más pienso en estos niños y niñas que hoy son los niños y niñas de la primera infancia. Piensen en el que nació hoy, en la niña que nacerá en 1 hora. Van a tener ya
muchísimos años cuando nosotros digamos esta Agenda 2030, esta agenda que la comunidad internacional se comprometió a cumplir, que dice en su objetivo 4 que vamos a proteger a los niños y niñas desde la primera infancia. Esos niños y niñas que ahorita están naciendo van a ser jóvenes y adultos jóvenes hacia el 2030. ¿Y en qué mundo están naciendo hoy en América Latina estos niños y niñas? Están naciendo en un mundo donde 155 millones de niños y niñas menores de 5 años tienen retraso de crecimiento por una mala nutrición y por desnutrición, por falta de atención sanitaria. Están naciendo en un mundo que lo hemos reiterado en esta conversación, en un mundo donde el 80% de los niños de 2 a 4 años sufren métodos de disciplina violenta en su hogar. Este niño, esta niña que hoy está naciendo en América Latina y el Caribe, está naciendo en un mundo donde más de 15 millones de niños y niñas menores de 4 años no son cuidados por un adulto cuando su mamá va a trabajar, y es legítimo que lo haga, pero no tiene quien le cuente un cuento. Casi 16 millones de niños y niñas que no tienen a alguien para jugar en su casa, un adulto que los acompañe a jugar, a leer un cuento, a que te canten una canción de cuna. Miren qué sencillo, pero qué desafío es el que proponemos de UNICEF. Servicios de calidad, más presupuesto, pero frente a la cultura del abandono, la ética del abrazo. Muchísimas gracias, Marita. Muchísimas gracias, María Elena. No sé si hay un mensaje final ya para nuestra audiencia, María Elena, de tu parte. Solo comentarles que estamos trabajando para tener disponible para todos ustedes el reporte completo. Pensamos que a finales de noviembre vamos a tener el reporte completo, el reporte regional. El reporte global va a estar disponible en español en los próximos días y vamos a estar muy contentos de poder hacer llegar estas publicaciones a todos ustedes porque son muy importantes los resultados que hemos encontrado en los estudios. Como primicia, como es una conversación entre amigos y amigas, les muestro cómo va a ser la portada de nuestro informe regional. Fíjense, leyendo un cuento, estamos listos desde UNICEF para escribir un cuento real que diga que los niños y las niñas, desde la primera infancia, van a ser cuidados, queridos, protegidos, incluidos, no discriminados. Marita, muchísimas gracias. María Elena, muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en la transmisión del día de hoy. Vamos a hacer futuras transmisiones sobre temas también de interés, por supuesto, para todos. Les haremos llegar, vamos a poner en nuestras redes sociales también los informes para que los puedan descargar. Si tienen preguntas, con muchísimo gusto las estaremos respondiendo. Gracias a todos y un feliz día.